Infortunadamente, hay unas barreras que podemos llamar de tipo sustancial y otras de tipo formal. En las llamadas barreras de tipo sustancial hay una que nos llena de incertidumbre. El Congreso de la República no ha obedecido la orden que le dio el constituyente primario en el artículo 53 de nuestra Constitución de expedir el nuevo Estatuto del Trabajo. Ese nuevo Estatuto del Trabajo debería poner a tono las nuevas realidades económicas del trabajo y la nueva principialística constitucional. El Congreso de la República no ha emitido la ley fundamental, la ley estatutaria sobre el derecho fundamental del trabajo y por lo tanto ha creado una segunda barrera sustancial de acceso al trabajo, o sea, así podemos llamarlo, que nos hemos quedado la judicatura en la aplicación de los principios del Código Sustantivo del Trabajo y de la Ley Sexta de 1945 en materia de trabajadores oficiales. Normas que fueron emitidas hace más o menos 70 años cuando estábamos inmersos en una economía industrial, no en una economía de servicios y de la informalidad como es la que se presenta ahora. Y ello también nos ha llevado entonces, por falta de esa ley estatutaria del derecho del trabajo que ha omitido hacer el Congreso de la República, a unas otras barreras, que son entonces la de inaplicación de esas normas internacionales, de ese bloque de constitucionalidad, del control o del bloque de constitucionalidad que ha llamado así la Corte Constitucional. Pues la Convención Americana de Derechos Humanos y su protocolo de San Salvador en materia de derechos laborales contempla varios, y la OIT en los convenios ratificados por Colombia, convenios 87 y 98. Como barreras formales podemos tener la ineficiencia del Ministerio del Trabajo en su división de vigilancia, control y control del trabajo, porque la rama administrativa del poder público, encabezada por el presidente de la República, ha creído que se estimula la creación de empleo al estimular la creación de empresa, relajando los controles de inspección, vigilancia y control de las empresas y a los trabajadores. Por eso vemos tanta precarización y a veces, infortunadamente, tanta violación de derechos a los trabajadores, porque se ha creído que si se relajan los controles, que si se flexibilizan esos controles a los empleadores, se creará más empresa, contraviniendo evidencia empírica y estudios ya desde hace 80 años en que en realidad se crea empleo y se crea empresa cuando hay capacidad de compra de una comunidad, cuando hay otras circunstancias de modelo económico, pero no en relajamiento de las circunstancias y de los derechos. Y una segunda barrera formal es que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral ha tenido línea jurisprudencial complicando la demostración de ciertos derechos. Él le impone como carga probatoria al trabajador demostrar ciertos elementos. Pongo solo un ejemplo. Está dicho por la Corte Constitucional que el trabajo misional permanente de las empresas públicas o privadas solo se debe realizar con trabajadores propios. Entonces, si hay un contrato de prestación de servicios para realizar una actividad laboral misional permanente, siempre con esa sola demostración debiera ser suficiente para entender que hay una relación de trabajo. Pero le imponen al trabajador la carga de demostrar que hay subordinación. Y allí es una situación que es dificultosa. Otros ejemplos de pruebas diabólicas que se le solicitan a los trabajadores. Por ejemplo, en materia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo en los riesgos psicosociales. Por ejemplo, en materia de trabajo de horas extras. Allí se le exigen a los trabajadores unas pruebas diabólicas, unas pruebas a cargo de ellos, que es la parte débil de la relación. Entonces tenemos, digámoslo así, unas barreras sustanciales y unas barreras formales de acceso efectivo a la justicia laboral, sin tener en cuenta la principialística constitucional. El derecho del trabajo protege, según el artículo 25 de la Constitución, por el Estado, al trabajo en todas sus modalidades. Es bajo la entendido de que el trabajo laboral subordinado ha sido desbordado por la realidad económica. Hoy en día son múltiples formas de trabajo y eso, infortunadamente, al no ser emitido, el nuevo Estatuto del Trabajo no ha sido regularizado y se presenta entonces en la práctica unas barreras profundas para los trabajadores acceder o a la justicia administrativa, división de vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, o a la justicia laboral por la judicatura, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social. Infortunadamente debo decir que poco se está avanzando en hacer
dogmática de derecho laboral, es decir, el estudio profundo de una nueva esquema de trabajo o a las nuevas circunstancias de economía de servicios en que el mundo se mueve. No les interesa a las facultades de derecho, a las facultades privadas, el derecho laboral, las facultades privadas, pues no les importa mucho poner en criterio o en crítica el statu quo, las cosas que se presentan. Ese no es su papel, sino formar unos abogados litigantes que salgan a ver cómo defienden a las empresas, a los trabajadores, de acuerdo con lo que hay. Y en las universidades públicas, hay que admitir, se ha disminuido mucho el rubro de investigación y de elaboración, de estudio, de nueva dogmática laboral. Y la poca que hay se opaca. En las universidades públicas, infortunadamente, los rubros para investigación no son los más ricos, los más abundantes. Allí somos algún puñado de profesores que ya por gusto propio queremos estudiar, queremos investigar, hacer dogmática en materia del derecho del trabajo, desbordando esas líneas que se vienen dando, pero en las universidades privadas, hay que admitirlo, no les interesa. Allí se forma un tipo de profesional que no pone crítica al estado de cosas, que simplemente se cree que es hacer empresa, la libertad de mercado a rajatabla, no se entiende el Estado de Derecho, o mejor, el Estado Social de Derecho, como el rompimiento de esa tensión dialéctica capital-trabajo que se realizó en Europa y que trató de acogerse por el constitucionalismo nuestro en 1991. Infortunadamente, uno trata de motivar a los estudiantes en la universidad, que es un caso de universidad pública, pero no es lo que más abunda. Allí aparece un puñado de estudiantes que quieren hacer dogmática, buscar, pero infortunadamente eso también requiere recursos y hay que admitirlo. No hay mucha investigación en dogmática jurídica del derecho del trabajo, con algunas excepciones.